Nicolás Binfa, ¿tú dónde estás? Ahí sí, ¿me escucha ahí? Ya, sí. Ah, bueno, ahora estoy en Santiago. Mira tú. Alcancé obviamente a regresar de Cochamó, empecé unas pegas que tenía acá ¿Ya? y me agarró aquí, así que por aquí Ya. me encuarentené. Me parece muy bien. Qué Pero bueno. y la Ceci y el Leo por allá, todos tranquilos. Ya, bueno. Me contaron que hay un proyecto de una escuela. Así es. Sí, pues el Andrés, que era alumno del Leo, me contó. Era alumno en el colegio de ahora último. El ¿Viste? Andrés, Ahí mi nieto. Y él me perfecto. contó, sí. Claro, mezclando Y el tema del sí, medio pues, ambiente, un poco ahí de un poquito de eso cada me uno. dijo. Mira qué rico. Qué bueno, ¿no? Maravilloso lo encuentro. Y Qué ayer rico. estuvimos hablando de ti, pues, Nicolás Pinfa. Sí, sí, caché unas conversaciones ahí media Sí. entre Oh, cagüines Dios mío. y... Eso. Mira tú. No sé, qué forma, qué manera de ser indiscretos en este país hoy. Sí, Todo impresionante. No, publicado. es que es como necesario, parece, en estos días. Claro, eso mismo. Nos partimos de la tesis de una de mis nietas, ¿ah? Que dijo que Ñuñoa era un pañuelo. Todos lo Así conocemos, parece. todo, sí, oye, qué barbaridad. Claro, como eso, como Así decir, que, bueno, tremendo. lo malo de todo es Ñuñor. que no es Así es la cosa. ¿Y quién está ahí? una solución. En el lado de allá, Mariana. ¿Ok? Entonces, ¿Cómo, Yaya? ¿Quién está en el recuadro delante? Te cuento. De Nicolás hacia la derecha. Mira, te cuento un poco quién está con nosotros. La Chiqui Montenegro, Ya la vi, hola. está la tía Ichi, bueno, el Nicolás Binfa, está la Susi, está Ya. los González Núñez, que van a tomar Ay, tecito alrededor lindo. tuyo. Mira tú, Ahí están. lindo. Está la tía Oriana, la amiga de mi mamá, si nos Sí, escucha sí. por fin. Ya, Se suma, está la Elizabeth González, creo yo que es. ya. La Laura López. ¡La López! No Sí, me los digas. López, tal cual. Desde Washington, D.C. Exacto. Ya. Mira qué bien. Está mi familia. ¿Viste? No sé quién será Chili con carne que está ingresando. No tengo idea. Hola, hola. Ahí se van incluyendo. Ya. ¿Aló? Hola, Marianillo. Hola, tía. ¿Cómo está? Mónica Lindo, Vázquez, precioso, al habla. Mónica. Hola, Yaya. Mónica. Hola, Mónica. Hola, ¿cómo estás, Angélica? Bien nerviosa te voy a decir. Pero ¿cómo va a estar nerviosa si usted es la gran maestra? Dios mío, no. Qué fatal esta Ay. cuestión. Angélica, eres muy entretenida. Así Muchas que no importa gracias. lo que nos contés porque todo te lo vamos a creer además. Así. Esa es la ventaja de ser profesora de historia, ¿viste? Sí, pues, Lo que uno dice la es credibilidad, ¿eh? Somos todos Claro. ignorantes. Ay, Dios mío. Bueno, ay, mira. ¿Has estado bien? ¿Sí? Bien, a ver, se me cayó la Cuando cosa. aparezca, te va a aparecer Ahí está. Esto de acá, puesto aquí. una batería roja Para en hablar. la esquina. Ahí te lo Yo sí me tienes que descarga muy rápido. ¿Y dónde? ¿Y cuál es el? A ver, ponte. No, pues esto es el para No, hablar. no, no, tienes que dejarlo al final. Ponte esa y sácate esta. Mira. Se pone así, mira, no hay que presionarlo así. Conecta solo porque es como. Oye, ¿estaré bien así? Esta cosa es para hablar, ¿no es cierto? Sí, Yaya, el micrófono es el... No, al otro lado está el micrófono. Tienes que ponerte los dos auriculares y hay una cosita... Eso, lo más grueso que tienes en la mano ahora es el micrófono. Ya, ¿y cuál será los auriculares? Que no lo veo. Es que son solamente. Faltan los asistentes. ¿Dónde están los asistentes? Ya, aquí está. Aquí está Sí, la cosa asistente para Amaya, escuchar, por y aquí favor. está para hablar. Ahí está. Sí. Lo tengo en la mano entonces. ¿Mariana? Ponte los audífonos o el audífono y El no audífono, tienes que tomar aquí nada está. más. Ya con eso Ya. está bien. Ya, ahí está. Y el micrófono lo dejo aquí entonces. Deja que cuelgue. ¿Está bien? ¿Este es un micrófono? Es un audífono. No, pero tiene las dos cosas juntas. Ya, ¿y qué hago con esto? ¿Lo pongo en la otra mano? No. No, déjalo ahí, no lo toques. Ya, Está súper ya, bien ahí. No lo toco. Muy Eso. bien. Tú disfruta. Hola, maravillosas. Hola, Eli. Hola, Oye, hola. el problema es que tengo otra reunión ahora, entonces solo venía a darles muchos ¿Quién? besitos. ¿Quién? La Eli te manda besitos. Eli Linda.
no te vayas antes de decirte algo precioso. Oye, la segunda parte de esta clase, tiene una parte cortita de algo que quedó pendiente, pero la segunda parte de esta clase está dedicada a mis colegas que enseñaron justo en la misma época mía en el Colegio Latinoamericano de Integración Lenguaje. Y la Eli, que fue mi colega en el Colegio Latino Cordillera. A pesar de la diferencia de edad, porque ella podría ser mi hija, hicimos muy buenas amigas y yo le tengo un cariño tremendo, y ayer lo pasamos súper bien hablando, hablando de las características del lenguaje. Así que en tu nombre voy a hacer la clase. Maravillosa, yo la voy a dejar ya. Bueno, Y voy a ver si me logro unir, porque justo no te tengo otra preocupes. reunión en Zoom. No, anda nomás. Anda nomás, sí. Gracias, Eli. Un Problema besito. menos. Ya, chao. 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 Mariana, Dígame, ¿vas a grabar igualmente la charla o no? se está grabando. Ah, buenísimo, Están porque hay todos mucha siendo gente grabados. que quiere... Ya. Y después tú la subes por... ¿Tú Sí, la subes cómo la haces llegar? no, yo tengo pendiente las últimas 2 clases, pero terminando esta subo las 3 juntitas a YouTube. ¿Y a dónde la sube? ¿A los correos? ¿Cómo lo Las voy a haces? subir a YouTube y les mando el link por Ya. Facebook. Súper, gracias. Ya. Oye, voy a esperar un poquito, un minutito más ya, porque se están sumando Bueno. más personas y ahí empezamos. ¿Ya? Ya, no hay problema. ¿A mí me escuchas, Mariana? Sí, mami. Oli. Quería saludar Nana, ya la chica. Nana, ¿Cómo estás? ¿cómo estás, linda? Bien, bien, aquí Qué estoy. Qué bueno. ¿Tú bien? ¿Los niños, Marcelo? Todo bien, gracias a Dios. Sí, sano por lo menos. Eso es lo más importante. En estos Sí, tiempos. estamos sanos. Y la chiqui Montenegro, escucha. Ahí está. Al lado de la Ichi. Besos para ustedes. Vamos, pero con todo el power. Ay, Dios mío. Ya, relájate, toma aire. ¿Cómo Eso, hay? que Ya. respire. Agüita. Dios mío. ¿Tienes agüita ahí? No tengo agüita. Pero tengo aquí Ah, eso una. no te explico, mamita. Claro. Te tengo un vasito de Pero agua. tiene una tramoya ahí que contratamos para que la asistan Absolutamente. todas las cosas. Aquí está. Eso. ¿Ah? Tienes que pinchar el link. Ya, yo creo que ahí estamos en pro del tiempo. Que se Mariana, vayan. ¿se puede conectar? Mariana, ¿no? Sí, ya está con Ya. audio. Ya, en pro del tiempo vamos a dar inicio ya. Yo voy a ir Ya, sumando déjame- más gente. Ya, déjame tomar un poquito de agua que viene la malla con el vaso. Sí. Ya, y mientras mi yaya ahí se alista, mi yaya, la Angélica se alista, bueno, contarles a los que se están sumando que esta es nuestra 4ª clase. No sé por qué la profesora está tan nerviosa, si ha hecho clases por más de 50 años. Y nada, pues, la mayoría la conocemos y sabemos su expertise. Así que los invito a todos a apagar sus micrófonos para que se escuche lo mejor posible y a disfrutar. Muchas gracias. Esta cuestión está en inglés. ¿Cómo lo pago? Mamá, abajo hay un botón que dice mute. Yo te apago. Chao. Muy bien. Ya. Oye, bueno, buenas noches en primer lugar. En la clase pasada hablamos de lo que había ocurrido. Habíamos visto, en realidad, la unión entre todas las clases fue conversar acerca del lado B de la conquista de América. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, hablamos varias cosas que constituían, a mi juicio, el lado B o el lado menos conocido, en realidad, de la conquista. Y en la clase pasada hablamos de la clase finalizó contándoles yo a todos de qué manera había finalizado la esclavitud en Chile. ¿Ya? Y sobre ese tema nos extendimos en los últimos minutos de la clase conversando y diciendo, ¿no es cierto?, que finalmente la esclavitud fue abolida en el año 1823. Una cosa es lo que diga la ley, como todos sabemos, y otra cosa es la realidad. ¿Ya? Si tuviéramos una clase más larga y tuviéramos más tiempo, habría montones de cosas que contar acerca de cómo no se respetó la ley. ¿Ya? Yo me acuerdo haber leído en una oportunidad las cartas del archivo Montt, del archivo de la
familia en el Archivo Nacional. Entonces estaba haciendo un trabajo y me pidieron que la diera. Entonces la carta que leí era de la señora Montt, esposa de un presidente y mamá de otro. Y no sé si abuela del otro, no, porque son 3 Montt presidentes. El punto es que en la carta la señora, que era una persona muy culta, contrariamente a lo que eran las mujeres incluso de la sociedad, de la alta sociedad chilena, esta era una mujer muy instruida, ¿ya? Entonces le escribe a un amigo de ella que era un diplomático que vivía en Italia. Y le dice lo siguiente: esto, 50 años más o menos que se había acabado la esclavitud en Chile. Le cuenta una serie de cosas de la vida común de su familia y le dice que ha pasado un mal rato. Dice, le voy a contar lo que pasó. ¿Usted se acuerda de esta negrita que yo tenía en la casa, a la que yo personalmente le enseñé a leer y a escribir? Bueno, pues esta gente no entiende. Tiene hasta el corazón negro. Mira lo que me hizo. Yo había perdido mis antiparras. Y como las antiparras las vende un judío que viene del Perú y no ha llegado, no veo nada. No puedo escribir, no puedo leer, pero no tengo las antiparras. Entonces le pedí a esta negrita, que tenía un nombre así como Casimiro, una cosa así, escribir una carta a mi nuera que vive en el campo porque hace mucho que no sé de ella. Entonces ella le dictó la carta. Todo esto se lo está contando al señor por la carta que ella escribe a su amigo. Y le dice, una semana después llegó mi hijo, furioso. Dice, madre, ¿cómo ha podido escribirle esta carta a mi mujer? Y le dice, ¿pero qué? No puede ser, le dice, mira la carta que le escribiste. Y ella le dice, a ver, léemela. Y la carta decía, junto con saludarla, le digo que usted es una mujer muy floja. Qué desgracia la de mi hijo de haberse casado con usted. Usted ni siquiera se preocupa de los hijos. Si no fuera porque tiene tanta gente trabajando para usted en el fondo, esos niños ni comerían. Oye, la carta iba por ese estilo. Bueno, había sido la venganza de la negrita. Entonces, ¿a dónde voy yo? Aparte de que me encontré súper divertido lo que había ocurrido, lo que enseguida ocurrió no era tan divertido. Porque la señora le dice a su amigo, ordené que le dieran 50 azotes a esta negra feroz. Después se los rebajé a 25. Pero, oye, 50 años después de haber sido dictada esta ley, todavía estas personas seguían siendo consideradas un objeto. Un objeto, ¿no es cierto?, al que podías pegar, al que podías castigar, en fin. Entonces, a lo que voy con esto es que no bastan las leyes sabias para hacer a los pueblos felices, porque eso decía un filósofo de la Ilustración, ¿no? Las leyes sabias hacen a los pueblos felices, pero no es así. Las leyes se demoran mucho en aplicarse, quizás cada vez menos en realidad, pero en los tiempos que nosotros estábamos hablando, en el siglo XIX, ¿no es cierto?, pasó todo el siglo XIX, y esta fue la condición de la vida de los esclavos, que yo casualmente me enteré por esa especie de ventana que constituye el leer una carta que nunca fue escrita para ser publicada. Es una conversación entre 2 personas, pero que a la larga se transforma en una especie de carta que tú abres y dices, mira cómo eran las cosas. Bueno, yo hablé entonces de que felizmente, por una parte, se decreta la abolición de la esclavitud, aunque se haya demorado el siglo, en lo que quedaba del siglo, en realmente respetarse, ¿ya? También dije que el lugar de origen de la población negra esclava, es decir, no el lugar de origen, sino que un lugar del norte de Chile, que en ese tiempo pertenecía a la provincia del sur del Perú, había sido considerado en su momento, en palabras de la época, un criadero de negros. Ese lugar era Zapa, del cual vienen ahora las aceitunas tan ricas que todos comemos. Azapa es caluroso, es húmedo, entonces los comerciantes peruanos que hacían la trata de la esclavitud consideraron que ese lugar era súper apropiado para reproducir a los negros. Y se trajo mujeres y hombres jóvenes negros a que se reprodujeran. Y así ellos aumentaban, digamos, la cantidad de personas, niños, jóvenes, qué sé yo, que podían vender. En la noche de esa clase, la noche después de la clase, Eduardo Ubal, que es geógrafo y vive en Iquique, me llamó por teléfono y me dijo, no te puedes imaginar lo lindo que es ver cómo ellos ahora, muy contemporáneamente, los afrodescendientes se han organizado en esta región. Y en los carnavales, en Arica principalmente, donde hay una gran cantidad de personas que tienen este origen, festejan vistiéndose a la usanza de la época y además con sus cantos y su música. Es verdaderamente extraordinario. Entonces me parece magnífico que eso haya ocurrido. Yo lo que quería decir solo al respecto de esto que estamos hablando, que hablábamos en la clase pasada, de qué es lo que había pasado con los grupos humanos que
que estaban en América hacia la época de la independencia, me quedaron pendientes dos cosas, que voy a ser muy rápidas para decir. Uno, preguntarme qué pasó y responderme qué pasó con la población india, que era la mayor parte de la gente. Bueno, los indios y las indias se mestizaron rápidamente, se mezclaron con los negros, se mezclaron con los blancos mezclados con los negros, se fue dando un verdadero mosaico de colores, no tanto en Chile, porque aquí eran indios, blancos y negros, pero en el resto de América se había producido una gran cantidad de mezclas que le dieron una fisonomía muy especial a la población americana, india. ¿Y en qué quedaron? ¿A qué quedaron reducidos los indios en Chile cuando ocurre la independencia? Se transformaron en la mano de obra agrícola. Ellos trabajaron, ellos eran los trabajadores del campo, se quedaron viviendo en el campo, ¿no es cierto? Se han quedado viviendo en el campo hasta hoy día muchas de esas personas, y en general ellos vivían muy mal. Cuando vivieron bien, dependieron solo de la buena voluntad de los dueños de estos grandes, ¿cómo se llama? Latifundios, ¿no es cierto? Estos grandes fundos, que son las haciendas chilenas, así se llaman en Chile. Bueno, lo explico porque tengo alguna audiencia que está en México también, ¿eh? Mis sobrinos nietos están también en México escuchando esto probablemente, entonces por eso se lo explico de esta manera. Entonces, la población campesina tuvo ese origen y lo pasó muy mal el resto del siglo XIX y también buena parte del siglo XX. Hubo que esperar hasta la mitad del siglo, hasta el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y en el gobierno de Salvador Allende, que siguió después, para que se hiciera la reforma agraria en Chile. Y se permitiera, por lo tanto, intervenir al Estado y hacer, mejorar y exigir, ¿no es cierto?, las mejoras de las condiciones de vida de estas personas. Nunca se han mejorado mucho en realidad, ¿no? Les voy a decir una cosa. Déjenme decirles que en el siglo XX, o sea, en el siglo XXI, perdón, en el siglo XXI, existen en Chile, les quiero dar la siguiente estadística. En Chile, en el siglo XXI, en esta fecha que nosotros estamos hablando ahora, el 30% de las escuelas en Chile es rural. O sea, hay alta población rural. ¿Cuánto es en cantidad de escuelas? Son 3.654 escuelas, de acuerdo a las estadísticas del año pasado. Y en esas escuelas, 3.654 que están repartidas en la zona central sobre todo, asisten a clase 270.000 niños. 270.000 niños. De estas escuelas, de las 3.654 que yo acabo de señalar, 54 escuelas tienen un profesor y un niño. Entonces, hay algo que está funcionando mal ahí. O sea, habría que hacer un buen diseño, ¿no es cierto?, de una educación a distancia, una educación que considerara todas las variables que deben considerarse para hacer una educación que tiene mucha calidad, porque los profesores son extraordinariamente buenos, los que hacen estas clases ¿cómo se llama?, en las escuelas rurales, pero seguramente los recursos o los planes de estudio, a lo mejor, deberían ser reformulados, deberían ser estudios para el siglo XXI, para las expectativas, ¿no es cierto?, de trabajo y de vida, y de mejor vida, que la gente debe tener en este siglo que estamos viviendo. Esa es la situación que viven hoy día en términos generales los campesinos. Habiendo emigrado en la época en que se produce, en los años 40, digamos, cuando se produce un inicio de industrialización en Chile, habiendo emigrado buena cantidad de campesinos a las ciudades más grandes. Emigraron a Santiago, emigraron a Concepción, ¿cierto?, y a otras ciudades más. Y ahí, fíjate, reprodujeron digamos, la vida tradicional de pobres. Fueron habitantes pobres que fueron los que fueron a vivir a esas poblaciones que en Chile se denominaba en ese tiempo poblaciones callampas, porque querían aludir con esto de que eran poblaciones tan rápidamente hechas, en donde la gente llegaba con sus cositas y se instalaba y qué sé yo, que crecían como las callampas después de la lluvia. Yo me acuerdo de tener una niñita en clase, y una vez yo hice una clase como esta. La niñita, yo trabajaba en un colegio en Recoleta, adentro, en un colegio básico. Y la niñita me contó tan orgullosa, nos contó a todo el curso, tan orgullosa, y dijo, yo soy una niñita de campamento.
¿Así? Sí, mi mamá estaba embarazada, mi papá era pioneta en un camión repartidor de gas y mi mamá estaba embarazada. Entonces cuando la gente se tomó el campamento, porque era gente que venía del sur, dijo ella, mi papá también venía del sur y mi mamá también, mi mamá estaba embarazada y yo nací en el campamento. Y siempre fui muy considerada. Hoy día hay casas, dijo, y tenemos casa y calle y luz, explicó ella a sus compañeritas. Pero fui la guagua del campamento. Me encontré tan lindo eso, me encontré tan emocionante encontrarte con algo que tú dices en la teoría y estaba ahí. Ahí había una niña que había nacido en un campamento en Santiago. Y por suerte estaba ya estudiando, estaba en 8º año, estudiando en una buena escuela, en una escuela de monjas, que era bien buena además, y estaba muy bien. Bueno, entonces eso fue lo que pasó con la población campesina. Entonces me reservé para el final algo que me hace mucha gracia contar. ¿Qué me quedó pendiente? Me quedaron los criollos, pues. ¿Qué pasó con los criollos en la época de la independencia? Oye, bueno, ¿qué quieren que les diga? Los criollos lo pasaron mal al comienzo. Ellos habían ayudado a la independencia. Muchos no, pero muchos sí también. Y lo habían pasado súper mal. En la primera etapa, en el inicio, cuando se constituye la primera Junta Nacional de Gobierno y después el primer Congreso, y entran los españoles en el territorio nacional y ganan esta guerra de reconquista, y lo que quedaba del ejército chileno se tuvo que arrancar hacia Mendoza, los que quedaron acá lo pasaron súper mal. Ellos fueron castigados, enviados a la isla Juan Fernández y vivieron allí en unas cuevas que hay en la isla Juan Fernández. No había ni siquiera un villorro, nada. Entonces muchos lo pasaron súper mal. Bueno, pues, la aristocracia criolla tenía a bien haber conseguido desde el siglo XVII títulos de nobleza. Esos títulos se llamaban en Chile los títulos de Castilla. Y estos títulos de nobleza que había conseguido la aristocracia no eran gratuitos, se habían pagado, obviamente. Estamos en el inicio y ya en el desarrollo del capitalismo, se pagaban a la corona española. Y tenía un trámite súper largo, además. Yo quería ser condesa y le decía a mi marido, podríamos ser con nosotros, no sé qué. Entonces, había que hacer una petición. La petición pedía que se nos reconociera, mediante un juicio, la limpieza de la sangre. Esto quería decir que yo no tenía que tener ningún indio, ni ningún esclavo, ni de casualidad, metido en la familia. Por el lado de mi mamá, por el lado del papá y la mamá de mi mamá, y por el lado del papá y la mamá de cada uno de ellos, hasta la tercera generación. Y lo mismo por el lado de mi papá. Y una vez que se había conseguido todo eso, consideren ustedes cómo eran las cosas en ese tiempo, ¿no es cierto? Cada vez que había que mandar algo, había que escribir o mandarlo en un barco, y después el barco venía al año siguiente con la respuesta. Bueno, se habían conseguido los títulos de Castilla. ¿Qué títulos de Castilla hubo en Chile en ese momento? Me acuerdo, por ejemplo, estaba el conde de la Conquista, ¿se acuerdan? En la época de la independencia, ¿no es cierto?, en la primera junta de gobierno. Estaba el marquesado de Pica, que no tiene que ver con el Pica del Norte, por si acaso, se llamaba marquesado de Pica. Habían varios viscondes, los García Huidobro, por ejemplo, eran viscondes, y había varias familias, todas estas familias, y cuyos apellidos se conservan, ¿no es cierto?, en la clase alta chilena, en la que tiene bastante poder económico todavía hoy día. Algunos de ellos se habían adjudicado estos títulos de Castilla. Bueno, la primera batalla de la independencia, ¿no es cierto?, se me olvida siempre dónde la tengo anotada, es Chacabuco. En la batalla de Chacabuco tiene lugar, ¿dónde lo anoté? No se me olvidó, aquí está. El 12 de febrero de 1817. Cuando finalmente, después de 2 días, o sea, el 14 de febrero, entra San Martín y O'Higgins, que eran los que dirigían, los generales que venían a cargo del ejército, entra en la ciudad de Santiago. Los notables de Santiago habían hecho un consejo y le ofrecen a San Martín y O'Higgins ser los directores supremos de la nación. San Martín le dijo a esta gente, que les agradecía el nombramiento, pero que a él lo que él quería era organizar un ejército libertador que se dirigiera al Perú y poner fin al virreinato del Perú. Esa era la tarea que él tenía en la vida, de ahí en adelante. Entonces que eligieran solamente a O'Higgins como director supremo. Eso fue el 14 de febrero, esa declaración es del 14 de febrero de 1817. Y el 22 de marzo de 1817, o sea, un mes y un poquito después, O'Higgins declaró abolido los títulos de nobleza en Chile. Y además de eso dijo,
y estas son las palabras, dijo, y saquen todos esos cascarones que tienen ahí colgando de las casas, donde tienen títulos de nobleza, y bájenlos. Y se acabó la nobleza en Chile, y nunca más, nunca más. Yo me imagino que esto debe haber provocado un escándalo terrible a nivel social. Imagínate algo tan importante con lo cual te reconocen y tú mismo, ¿no es cierto?, sientes que eres una persona importante, quedaron de un paraguaso, muy bien, hoy día, abolidos. Nunca más se pudieron reconocer títulos de nobleza en Chile. Y la ley, o sea, en la redacción de aquella ley, está estipulado, y se ha conservado hasta el día de hoy, que nadie puede usar esos títulos en Chile. Nadie los puede usar. Bueno, yo hice una clase el año pasado, en febrero, en el Museo Histórico. Yo estaba con un grupo y había mucha gente. Y estábamos esperando afuera y de repente una persona que está en el grupo, un joven, me dice, profesora, ¿y qué es lo que está colgando ahí arriba, atrás suyo? Eran los títulos de nobleza, o sea, ¿cómo se llaman? Los blasones, los escudos de armas. Le dije, mira, esos son los escudos de armas, porque eran así conservados al interior de las casas, en los fundos, qué sé yo dónde, y ahora los sacaron y están algunos puestos en bastante malas condiciones, pero esos son los escudos de armas de la gente noble que tenía título de nobleza en Santiago, y le conté brevemente esta historia que les acabo de contar. Pasaron como 2 días, era un cabro joven, y me manda un WhatsApp, me dice, profe, me quedé pensando, ¿y hay gente todavía que tenga título de nobleza en Chile? A él le gustaban esos los títulos de nobleza. Yo le dije, bueno, pero el punto es que no los pueden usar en Chile. Y de todas maneras, por si acaso, entré por el WhatsApp, no, ¿cómo se llama esta cosa? Por el Google, y busqué títulos de nobleza, títulos de Castilla en Chile. Y sale la lista de todos los títulos y salen las personas que lo tienen y que viven aquí en Santiago. Dice, en el listado dice, tal persona, tal título, vive en Santiago. Tal persona vive en tal. Y me encontré una cosa que le encontré divertido, y con esto termino. Un señor que es como el vocero de la Cancillería, no sé si de la Cancillería o de la Academia Diplomática, que es un señor muy encantador que a veces ha hablado en algunos casos puntuales. Me acuerdo cuando el diferendo de La Haya, por ejemplo, el señor fue el portavoz y habló con los periodistas, y una persona tan educada. Y yo estaba mirando la televisión y le digo a mi hija, oye, este gallo de haber sido del alta nobleza, debe descender de los condes de la conquista. Le digo yo, pues broma. Éramos. Pero la sorpresa más grande fue la siguiente. El señor tenía 2 hijos, y los 2 hijos viven en España. Uno es el conde no sé cuánto, y el otro es el vizconde no sé cuánto. Entonces, como viven en España, usan, mira tú, sus títulos de nobleza. Su papá es un trabajador público del ministerio. Bueno, por eso terminamos esa parte, ¿ya? Así fue como quedamos transformados en el país que somos, ¿ya? Y bueno, por supuesto, en el siglo XX ocurrieron otras cosas, se multiplicaron los colegios, se dictó, después de 20 años de estar discutiendo la ley, se dictó la ley de instrucción primaria obligatoria y gratuita. Y lo de gratuita era muy importante, porque si no, los niñitos, en vez de ir al colegio, el papá o la mamá decía, no, si ya sabe leer y escribir, así que quédese en la casa o póngase a trabajar. Así que, bueno, la ley de instrucción primaria obligatoria y gratuita, publicada en 1920, permitió entonces a una gran cantidad de niños, paulatinamente, y de las niñitas también, ¿no es cierto?, entrar a las escuelas y posteriormente a los liceos, que se habían ya dictado también la ley de educación media, que venía de educación secundaria en ese tiempo, que ya tenían sus años. Y esto promovió, por supuesto, a los grupos sociales que hasta entonces habían sido menores, podríamos decir, más pobres, más alejados de la cultura y de los recursos que puede proporcionar una educación general básica y una educación media, además. Y además estaban las universidades, ¿no? Estaba la Universidad de Chile, que era gratuita, y también se había creado a finales del siglo XIX la Universidad Católica. Entonces la gente de a poco comenzó a estudiar y terminaron constituyendo buena parte e importante parte de la población que tenemos nosotros en Chile hoy día. ¿Ya? Y eso era lo que yo tenía que decir, que había quedado pendiente de la clase anterior, respecto de lo que había ocurrido con la gente en Chile, y también ustedes pueden extrapolar esto también a América, ¿no? Porque en términos generales el asunto debe haber sido parecido, ¿no?, en el resto de los países americanos.
Bueno, ahora voy a decir por qué yo estaba tan nerviosilla, ¿ya? Porque no sé en qué momento tuve la mala idea de decir, oye, podríamos hacer una clase sobre cómo hablamos los chilenos y por qué hablamos como hablamos los chilenos. En sentido estricto, esta clase yo la hice el año pasado, en la siguiente situación. Mi jefecito, un jefe que tengo yo con el cual hago de repente estas actividades, me dijo, oye, ¿qué podríamos hacer para septiembre en la empresa a la que le hacemos estas actividades? Que no sea, por favor, la independencia de Chile y todo eso. Entonces, bueno, ahí nos quedamos pensando los dos y yo le dije, de repente, ¿podríamos hacer algo? No, él me dijo, dije, fui a la librería y encontré este libro que se llama ¿Cómo hablamos los chilenos y por qué hablamos como hablamos? Y te lo traje. Entonces yo fui también a la librería, me compré dos libros sobre el tema y con eso armamos esta clase que la tengo hecha en un PowerPoint, ¿se llama? ¿No? Sí, ahí está, y lo vamos a ver a continuación. Y fue gracioso realmente, porque el lugar donde la hicimos estuvo, digamos, la clase estuvo muy apropiada para las personas que lo escucharon, porque las personas de esta empresa trabajan en dos espacios distintos. En uno, en la parte norte de Santiago, están los laboratorios y trabaja el personal de laboratorio y los trabajadores y los que traen y llevan las cosas y todas esas cosas, ¿no? Y en el otro lado, que está por supuesto en Las Condes, en la avenida Las Condes, trabaja el resto del personal, que son los profesionales de más nivel y qué sé yo. Les digo al tiro, hice la misma clase en las dos partes. Todas las leceras que yo dije en la clase, en la parte donde estaban los chicos de los que trabajaban en los laboratorios, los choferes de los camiones, repartidores, o las personas que embalan los productos, no sé qué es lo que harán, que no sabían si reírse o no, ¿no? Se quedaron medio para adentro. Así. Pero en el otro lado había varias personas, hay varias personas que no son chilenas, sino que son sudamericanas y que han venido a trabajar acá. Habían colombianos, una panameña me parece, había una pareja venezolana, había una ecuatoriana, en fin. Entonces fue muy divertido de ellos entender, o sea, apreciar, digamos, las características del lenguaje que a ellos les sorprende un poco, ¿no es cierto?, cuando llegan a Chile y no saben muy bien de qué atenerse cuando nos escuchan hablar. Bueno, la primera cosa que yo quiero decir tiene que ver con que necesito mi auxiliar aquí. Llámale, tía Claudia. Necesito poner un mapa. Espérense un minuto, por favor. Voy. Diles que vas a compartir pantalla, Ya. sí, tal cual. Voy a compartir pantalla. Que no hagan nada. Dice mi asesora, dice, voy a compartir pantalla. Eso dice, Sí, ya. que no hagan nada. No hagan nada. Y no te preocupes, Ya, si se escucha lo que dice la Claudia. ya, perfecto. Compartir. Y ya. Y ahora sí habla. Ahora ellos te van a ver aquí al lado. Ya, pero yo necesito más claridad. Más grande el mapa. No, más puede ser. Más grande tiene que ser. Un poquito. Ahí, más grande que eso. Déjase tener un poco. Espérame. No, ahí. No, Ahí. Ahí. Ya. Ya, antes de esta clase de hoy día se refiere, o sea, tiene que ver con la forma como hablamos. ¿Y por qué hablamos como hablamos? Así que yo antes de empezar la clase voy a dar mis agradecimientos, primero que nada, a la profesora del Colegio Latino Cordillera, con la cual trabajé los últimos 3 años de trabajo que tuve como profesora, a Elizabeth, porque ella anoche, yo un poco afligida en lo que me había metido, la llamé y le dije, explícame tal cosa, explícame tal otra, y entonces, bueno, nos reímos muchísimo a propósito de la lengua española. Y ella es una persona increíble, me ayudó mucho y fue muy simpática en todo lo que, en todo su apoyo. Por otra parte, también quiero dedicarle unas palabras de cariño a mis compañeros, a mis colegas que hicieron lenguaje en el latinoamericano. Tengo increíbles compañeras que hicieron y compañeros que fueron profesores de historia y de ciencias sociales. Eso lo mencionaré después. Pero a los de lenguaje, hoy día, a los más remotos,
el Pato Ríos, por ejemplo, el Fernando Morris, el Carlos Reyes, el Charles King de su época, y la Ingrid Córdoba, con la que fuimos compañeras hasta el final del tiempo del latinoamericano de integración. Entonces aprendí mucho con ellos y me he acordado mucho de ellos mientras estaba preparando esta clase. Bueno, ¿por qué tenemos este mapa? Ustedes ven el mapa, ¿no es cierto? Ya, ¿por qué tenemos este mapa acá? Primero que nada, los conquistadores, como dijimos en una clase remota ya, vinieron desde esta península, que es la península ibérica, que es el extremo sur occidental de Europa, que se mete hacia o sea, se prolonga Europa hacia el Océano Atlántico y hacia el mar Mediterráneo. La península ibérica está compartida por dos países, por Portugal y por España, ¿ya? Y España, vamos a hablar un poquito, pero muy brevemente, de esta historia de España, ¿no es cierto?, para entender la lengua que hemos heredado de España. Fue un lugar de tránsito, primero seguramente la costa y después el interior también, fue un lugar de tránsito de muchos, muchos pueblos. Los estudios sobre el origen de la población de la península ibérica dicen que en la época, en el Paleolítico, ¿no es cierto?, el Paleolítico, en la última época del Paleolítico, cuando se descubre el fuego. Entonces, en ese tiempo ya había una población preexistente, ¿ya? Ustedes tienen que pensar que, naturalmente, el lenguaje empleado por los pueblos más antiguos es un lenguaje muy simple. Y sobre ese lenguaje y sobre ese pueblo, a través del tiempo, se sobrepusieron otros pueblos, ¿no es cierto?, que llegaron, sobre todo pueblos navegantes. En algún momento llegaron otros pueblos del Mediterráneo, por ejemplo, llegaron los griegos y otros pueblos más, ¿no es cierto? Y finalmente, ya avanzando hacia el final de la antigüedad, llegaron también los romanos. E impusieron, o sea, por lo demás, más que nada en los documentos oficiales, digamos, impusieron su lengua, que era el latín. De manera que estos pueblos, estos habitantes de España, crearon un lenguaje súper rico, donde están superpuestos diversas lenguas, ¿no es cierto?, de los hombres que llegaron a este lugar en tiempos que podemos remontar, no sé, 250.000 años atrás, o no sé más, o algo así. Voy a tomar un poco de agua. No, estaba tomando un poco de agua. Bueno, cuando se produce la conquista cuando se inicia la conquista de América, en el siglo XV, finales del siglo XV, ¿no es cierto?, 1492, sobre toda esta cantidad de pueblos que habían llegado, se habían sumado a los que habían conquistado, por ejemplo, los visigodos, ¿no es cierto?, en algún momento en la Edad Media, y después de los romanos habían estado antes, qué sé yo, apareció un último pueblo, y fueron los árabes. Y los árabes, que a partir del siglo IX, ¿no es cierto?, iniciaron la conquista del mundo mediterráneo, sobre todo, y también hacia Oriente, cruzaron el Mediterráneo y penetraron en España. Oye, cuando yo digo penetraron en España, es que lo penetraron de verdad, ¿no? Penetraron en España y llegaron hasta los Pirineos, o sea, casi hasta las montañas que dividen la península ibérica de Francia. Ya ahí salieron los galos, que eran los que vivían en Francia, y los detuvieron. Y la guerra, entonces, que se llamó la Guerra de Reconquista de los pueblos que habitaban España en relación a los árabes, duró casi 800 años. En esos 800 años, con diverso éxito, a veces tenían buenas relaciones con los árabes, otras veces tenían peleas con ellos, y guerras intermitentes, y qué sé yo, y finalmente los árabes fueron retrocediendo, y en la época del descubrimiento de América, como hablamos en la primera clase, ustedes recordarán, o en la segunda, quedaba solamente un reino árabe en el sur de España. Ese reino árabe del sur, ¿no es cierto?, era el último baluarte, digamos, el último reino, en el cual, además de los árabes, también habían judíos, ¿ya? En esta época, los reyes que reinaban en España, que eran los reyes católicos, en su política de hacer un buen gobierno en España,
habían decidido, como yo conté también en su momento, unificar el Estado español, ¿no es cierto?, mediante guerras de conquista o acuerdos con los vecinos, con los aragoneses, con esto, con lo otro, ¿sí? Y finalmente también habían decidido unificar la religión, por lo tanto, los judíos y los árabes estaban de más en ese momento. Salvo que la corona les había ofrecido convertirse al cristianismo, ¿ya? Esos eran los cristianos nuevos. Y además, por supuesto, había que unificar políticamente la península. Y lo único que les quedaba a los reyes católicos desde Castilla hacia el sur era poder conquistar, ¿no es cierto?, el reino de Granada, que era el último bastión que tenían los árabes. Y finalmente eso ocurre en abril de 1492, y después de esto, ¿qué pasó? No, sí. Y después de esto, Colón va a conseguir el apoyo de la reina, sobre todo de Castilla, para iniciar su viaje, ¿no es cierto?, el proyecto de su viaje de navegar por el Atlántico hacia el oeste y abrir un camino hacia las Indias, navegando hacia el oeste. Espera un momentito. No, sí. Ya. Please move the window Ya. on the service application. ¿Quién sabe qué dirá? Ya lo voy a sacar, ¿eh? Lo voy a achicar. No sé qué es. No sé, estoy bien sincera. Ay, mira, si yo lo muevo, sí, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? ¿No vas a usar más el mapa? No. Ya, ok. Ya. Listo. Ya. Entonces, tenemos que los reyes conquistan Granada. Oye, conquistaron Granada, pero primero se hicieron una ciudad, ¿no? Una ciudad nueva. Se establecieron al norte de Granada. Después conquistaron Granada, estuvieron en Granada, y se encontraron dueños de toda la parte sur de la península. Entonces ahí, pero al mes y medio más o menos, esto ocurre en abril de 1492 y en mayo de 1492, o sea, con un mes y unos días más, la reina le otorga su autorización a Colón para poder planificar este viaje. Y como ustedes todos saben esta historia, ¿no es cierto? No es cierto que le prestó la joya, porque ya no tenía ya, pero le pidió y consiguió algunos préstamos con algunos banqueros privados que tenía la reina, y así entonces se logra encontrar a las personas que podían fletar un barquito, que era la Santa María, y construir otro nuevo, y buscar en las inmediaciones de este lugar, ¿no es cierto?, que está situado, como dije, en el sur de España, buscar la tripulación. El español que nosotros hemos heredado, los americanos, vino de ese lugar de España. Vino del sur de España. Y es una lengua que, como ya dije, tuvo mucha influencia, además de todos los pueblos anteriores al siglo IX, que habrá sido el inicio, o el octavo, que fue el inicio de la conquista árabe, de todos los pueblos que pasaron por ahí. Pero además tuvo mucha influencia de los árabes, ¿ya? Entonces, la lengua heredada, o sea, no la lengua, sino la lengua no heredada, sino que impuesta sobre América y sobre todo en la región de las Antillas, donde comenzó la colonización americana, ¿no es cierto? Vemos la mayoría de la gente cumpliendo con la mascarilla, pero es imposible para ellos cumplir con la distancia. Ahí está, ¿sí? Ya. Entonces, esa fue, o sea, esa es el habla que nosotros tuvimos en primera instancia. O sea, los pueblos, los españoles que llegaron a las Antillas, usaban esa lengua del sur de España con esas características. Bueno, ustedes me podrían decir, pero la conquista y la colonización duró 300 años, y los españoles vinieron de otros lugares también. Es verdad. Pero todos los viajes salieron del sur de España, salieron del sur de Andalucía. Y considerando la forma como se hacían los viajes en ese tiempo, usted tiene que pensar que con el tiempo, ¿no es cierto?, se corrió el rumor de que oye, ¿por qué nos vamos y vamos hacia las Indias? Porque los españoles nunca le dijeron América, vamos a las Indias y nos podemos enrolar en los barcos y a lo mejor haremos fortuna y todo lo demás. Entonces toda esa gente llegaba al sur de España y tenía que esperar que se preparara una expedición. A veces había que hacer el barco, imagínense. Entonces aprendían los modismos y los giros propios de la lengua castellana hablada en el sur. Esa es entonces la lengua que nosotros heredamos. ¿Ahora sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya. Dile que voy a compartir pantalla de nuevo. Ya. Dile. Voy a compartir la pantalla de nuevo. No te preocupes, escuchamos.
Ahora soy yo. Disculpen, ¿ah? Para que no se me Ahí olvide. Ya, ahí está, mami. Ya, bien. Ese botón. No me digas nada, ¿qué tengo que apretar? Ese botón de ahí para que vayas cambiando la Ah, diapositiva. ya, bueno, está bien. Déjame ver ¿cómo ¿Ya? se llama? ¿Lo muevo? Bueno, sí. Ya. Ya, entonces llegamos al punto de por qué los chilenos hablamos como hablamos. Dios mío. Ay, señor. Ya, ¿qué es lo que aprieto? No, eso, tal Ya. cual, ese botón de ahí, aprieta. Bueno, eso, muy bien. Ya, ¿cuál es el origen del español que se habla en América? Ya dijimos que el origen de nuestra lengua es el español que se habla en el sur de España. En el sur de España. Es digamos, tiene las características de la lengua andaluza. ¿Qué compartimos nosotros con esos andaluces? Déjenme buscar mi apunte primero para decírselo y se los digo al tiro. Entonces, primero, ¿dónde voy? Aquí. Nosotros compartimos algunas características particulares con estos habitantes del sur. De partida, todos en América, no solamente los chilenos, usamos el ceseo. ¿Y qué es lo que es el ceseo? Que viene del sur que viene de la región de Andalucía, es que nosotros, los americanos, en general, hacemos equivalente la C, la S y la Z. Cuando los pobres niños nuestros van al colegio, tienen que aprender, por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, salud con S, zapato con Z, pero suenan igual, ¿no es cierto? A ver, una palabra que esté con C y que tenga sonido de S, no se me ocurre ninguna. Canción, por ejemplo. Ya, canción, escribe con C, pero tiene sonido de S. Así que hacemos milagros en realidad todos nosotros para poder discernir cuándo tenemos que usar la Z, oye, cuándo podemos usar la S o la C. Eso se llama el CC. La segunda cosa que compartimos con esta parte de España es el voceo. Cuando ustedes en sus antiguas clases de gramática castellana aprendieron los pronombres personales, ¿no es cierto? Dicen yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, ellos. O vosotros y ustedes y ellos. Pero en realidad nosotros, algunos pueblos de América, no todos, usamos la segunda persona del singular con el pronombre vos, solo que no lo ponemos. Nosotros, por ejemplo, en los argentinos y en los chilenos, y seguramente que en los uruguayos también se da, nosotros decimos, en vez de decir tú crees, nosotros decimos creí, vos creí. Lo decimos así a los chilenos, vos creí. Pero eso no es irregular, es que estamos, digamos, se ha deformado la palabra y lo que estamos diciendo es vos creéis, en realidad. Esa es la parte elegante del vocablo, pero hoy día lo usamos de esa manera. ¿Y cómo lo dicen los argentinos? Dicen vos creés y aceptúan la palabra. Nosotros la dejamos abierta. Vos creéis, tú oí. Esa es la forma, ¿no es cierto?, que tiene la segunda persona del singular en el lenguaje popular y común que todos nosotros usamos en esta parte de América. ¿Ya? Otra fórmula que usamos y que es una característica de la lengua hablada en el sur de España es el yeísmo, en que usamos, o sea, nos suena, digamos, de la misma manera, usar la doble L y la Y. Uno dice, por ejemplo, alguien llamó a la puerta, y luego dices, ya, y lo dice de la misma manera. Es como que estuvieras usando la misma letra, ¿ya? Esas son algunas de las características que nosotros conservamos y que, por supuesto, en el lenguaje popular, y hablo especialmente en Chile, nosotros nos preocupa de repente porque la gente de repente no nos entiende. Pues cuando uno dice a alguien dice, oye, ¿se irá a pasar esta pandemia prontamente? Y uno le contesta, ¿vos creí? ¿Qué me está diciendo? Bueno, es la forma que tenemos de hablar, ¿no es cierto? Ya. Nosotros también hemos conservado, debo decir, las palabras indígenas. No las conservamos tanto en nuestro lenguaje cotidiano, quizás más de lo que uno supone, ¿eh? Porque por lo general ignoramos que estos términos vienen de las lenguas originarias, por ejemplo, en el caso de Chile, de las lenguas chilenas, del Kunza, que desapareció prácticamente en la tercera región, ¿no es cierto?, que es la tercera y cuarta región,
del quechua más al norte, del mapudungún y de las lenguas de más al sur, que prácticamente ya no quedan, no cierto, personas que lo hablan. Pero ¿dónde conservamos las lenguas indígenas en toda América? Los conservamos bellamente en realidad en los nombres de los volcanes, de los cerros, de la flora e incluso de la fauna. Ya, ahí tenemos hermosas palabras de nuestras lenguas originales que están, por ejemplo, no sé, en el Yuyayaco, por ejemplo, que es un volcán, ¿no es cierto?, en el Láscar, en los nombres de los volcanes en México, que son hermosísimos, ¿no es cierto?, y en toda América, ¿no es cierto?, bajando en Ecuador, en Centroamérica, en Perú, en fin. Entonces, bueno, esta manera de hablar nos lleva a suponernos nosotros mismos, los chilenos, como que somos mal hablados, ¿ya? Y eso, en realidad, como acabo de mencionarlo, no es una razón intrínsecamente perversa de nosotros, sino que es un poco esta herencia que tenemos y que aparece señalada en este cuadro. Bueno, me dijeron que moviera esto, vamos a ver qué pasa. Ya. Dice, el lenguaje es variable, es dinámico y es heterogéneo. Estas tres características nosotros las podemos apreciar las personas mayores, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros hablábamos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, no es lo mismo, no tiene a veces los mismos términos ni la misma significancia, ni siquiera aparecen en el lenguaje de los jóvenes, de los niños, incluso de los adultos hoy. Y eso se da así en todo momento, yo creo, en todo lugar. En Chile, con una sociedad sumamente clasista, que se ha manifestado incluso en nuestros tiempos, ¿no es cierto?, se fortaleció la idea de que los poderosos hablaban bien y los demás hablábamos mal. Esa es una idea que se ha fortalecido a través del tiempo y que viene desde la época de la colonia, obviamente. El lenguaje campesino fue considerado un lenguaje menor por mucho tiempo. Y en realidad el lenguaje campesino, si uno lo analiza un poco, ¿no es cierto?, si no hay necesidad de analizarlo mucho tampoco, sino que lo entiende a primera, conserva muchos arcaísmos, o sea, muchas cosas que son muy antiguas y las conserva bellamente en su lengua, ¿ya? Hay una costumbre entre los chilenos, ¿no es cierto?, que es es esta costumbre que viene a continuación, que dice que los chilenos solimos identificar a personas con animales. Por ejemplo, nosotros podemos hablar a menudo refiriéndonos a una persona diciendo este gallo. Es decir, en el lenguaje cotidiano lo usamos siempre, este gallo. Decimos que una persona es gallina cuando una persona no es muy decidida en lo que hace. El pavo, que también lo usan los venezolanos, se refiere en Venezuela a los jóvenes de la edad del pavo, que son los jóvenes entre 3 y 15 años más o menos. El pavo en Chile es sinónimo de una persona de pocos recursos intelectuales, que es medio, que se queda, que se elige, ¿ya? Y lo mismo con todos los términos que vienen a continuación, ¿cierto? Alguien es perrito, otra persona es vaca, el otro es burro, el otro es sapo, el otro es caballo o caballa, ¿no es cierto? Puede ser, y una yegua, que tiene otras connotaciones además, ¿no es cierto? Hay otras expresiones que están puestas al final, abajo, digamos, que son también expresiones que son un poco campesinas, pero que también las hemos adoptado en la ciudad. El breva, por ejemplo, ¿ya? El guailón. Y el quedar pochito. La persona que ha comido y ha bebido suficiente, se quedó pochito. Hay otros términos. Aquí tenemos el achunchar, el aguachar, el al tiro, dicho de una sola vez, al tiro. Es al tiro, era porque cuando llegaron las armas, cuando se han utilizado las armas de fuego, quizás con más profusión, en una revolución, en una guerra, lo que sea, el término al tiro provino de la rapidez con que salía un tiro, ¿no es cierto? Aperrar, brígido, cacharpearse. Cacharpearse es un término que se refiere, y yo creo que todos lo conocen, ¿no es cierto?, a arreglarse en alguna ocasión especial, en las fiestas patrias, por ejemplo. Generalmente se utilizaba mucho más antes este término, ¿no es cierto?, y se refería a las personas que se arreglaban o se arreglaban más para celebrar ese evento. El término cacharpear deriva, ¿no es cierto?, perdón, no cacharpearse, sino que cachar. Es una derivación de una palabra inglesa y viene a significar observar, ¿no es cierto? Fijarse, dice, cacha tal cosa, observa tal cosa. El chanta, todos lo conocemos. El chingarse, no me queda muy claro qué es lo que es chingarse, alguien lo dijo,
pero chingarse es cuando se pierde la ocasión de algo, o se pierde algo, digamos, por una falta de oportunidad o por lo que sea. Y también están algunos ya de más grueso calibre, como chucha, por ejemplo, que es algo que todos usamos en su debido momento y con mucha oportunidad y sentido del término, ¿ya? También la palabra cuchufleta, ¿no es cierto? Es muy, ¿cómo se dice? Muy propia de nuestra habla cotidiana. Y la palabra cimarra, la expliqué en la clase pasada, deriva del hecho de que mi nieta me dice de los estudiantes que salen de clase, claro, pero en realidad deriva del hecho de que los negros que vivían en la parte norte de América y se escapaban de la condición de esclavos, se iban a la cima de los cerros. Entonces esos eran los negros cimarrones, los que se habían escapado. Y nosotros, fíjate, nuestros niños hasta el día de hoy usan el término cimarra sin tener idea que tiene una historia bastante trágica detrás por lo demás. Bueno, empelotarse queda fuera de toda explicación y está sumamente claro. Huachaca y guau. El término guagua se usa en América de manera diametralmente opuesta, por ejemplo, en Cuba, en donde la guagua es un medio de transporte. Aquí en Chile es el bebé, ¿cierto? Hay aquí otros términos. A todo esto, esta clase, esto que está puesto aquí, fue una especie de lluvia de ideas. Todo el mundo empezó a decir, digamos palabras, y estas fueron las que fueron saliendo. Está la palabra huaraca y la palabra huevón. No hay palabra más útil en el castellano que se habla en Chile que usar debidamente el término huevón. Todas las variedades de huevón que podríamos replicar en este momento, no sé, ¿a cuántas alcanzará? Huevón, huevetiche, ahuevonao, huevonazo, etcétera, etcétera, etcétera. Sé la siguiente historia. Un político chileno exiliado intentaba volver a Chile y se queda en Buenos Aires, donde habían muchos exiliados españoles que se habían pasado la vida pensando que alguna vez iba a acabar la dictadura de Franco, que no se acabó nunca. 30 años exiliado a la pobreza. Entonces este señor, el escritor chileno, se encuentra con un señor muy distinguido español, que era de él, y que era miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Y estaba exiliado en Argentina. Entonces, bueno, hablando los dos de sus pesares, de lo que significaba el exilio, el señor le dice al chileno, le dice, yo te prometo una cosa, cuando se muera Franco y yo pueda regresar a Madrid, supongo que recuperaré mi asiento en la Real Academia de la Lengua Española. Y te prometo que voy a introducir el término huevón, porque ustedes los chilenos son magníficos a la hora de usarlo. Yo revisé, cuando hice este PowerPoint, revisé cuántas palabras en mi diccionario de la Real Academia, que lo tengo aquí en mi velador, por si acaso me ocurre alguna noche consultarlo porque desconozco una palabra, y cuántos significados tiene según la Real Academia de la Lengua, en la edición que yo tengo, que es del 2012, solamente tiene cuatro acepciones que se manejan en el habla común. Pero todos los chilenos y chilenas sabemos que no hay una palabra más útil que los huevones. Indica, por ejemplo, toda clase de estado de ánimo. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, hola huevón, ¿cómo estáis? Bien, huevón. Bien, huevón. Y lo dice con ese tono. Bueno, y así sucesivamente, podríamos poner miles de ejemplos. Ay, me pasó algo aquí que se me borró. Se me movió. Aprieta aceptar. Ya, por favor. Amaya, aprieta aceptar. Ya, ahí me lo van a arreglar, espera. No. Sí. Es Bruce. Ya. Sí. Ya. No. Gracias, Amaya. No se pare encima. Ya. Sigue nomás. Perdón. Eso era. Ya. Sí. Bueno. Trae un panito. Limpiar.
en resumidas cuentas, entonces, toda esta larga lista de palabras que tenemos acá, en los que sí, además de huevón, lacho, luca, macabeo, malacantoso, mechera, ñeque, ñurdo, patas negras, patas arriba, pebre, penca, pichiruchi, pololo, lento, punga, quiltro y ya. Vamos a detener un momento en el ya. El ya tiene un origen que ni siquiera lo van a sospechar. En el siglo XIX, este país nuestro tuvo varias guerras. La última fue la Guerra del Pacífico, que fue contra Perú y Bolivia. Al término de la guerra, Chile había ganado la guerra, pero al término de la guerra se hizo una evaluación, digamos, de lo que había ocurrido y se llegó a la conclusión de que apenas había una formación militar en el ejército chileno, a pesar de que había una escuela militar que se había fundado en tiempo de O'Higgins, que supuestamente prepararía los oficiales, la tropa chilena en general había combatido muy valientemente y todo lo que ustedes quieran, pero era una cosa que no tenía ninguna preparación. Y fue muy triste, además, entre paréntesis, el destino de ellos luego que terminó la guerra. Que nadie les dio una pensión de gracia, o si se las dieron a veces y otras veces no, y la gente lo pasó súper mal. Pero finalmente, en algún gobierno, por ahí un poco después, llegaron a la conclusión de que necesitaban realmente tener un ejército mejor preparado, y para eso no encontraron nada mejor que contratar a algunos oficiales prusianos, o sea, de Prusia, en Alemania, y traerlos para que fueran profesores en la escuela militar y prepararan bien a los futuros oficiales del ejército chileno. Bueno, estos alemanes utilizaban la interjección ya, que significa sí en alemán. Y mira tú, el ya que nosotros usamos, cuando tú le dices a un niño, mijito, hoy día llegué temprano, pues, ya mami. No dice sí mami, dice ya mami. Está usando una interjección alemana introducida a finales del siglo XIX y con motivo de una guerra y con el motivo de crear una escuela militar que fuera más moderna. Mira tú. Bueno, ¿qué otra palabra más? Que creo que esa sería ¿cómo se dice? La más interesante de ver. Hay algunas frases también que son propias de los chilenos. Entre las muchas frases que la gente me sugirió ese día, estuvo la siguiente. El chileno no se enoja, se chorea. El chileno no es mirón, sapea. El chileno no está enamorado, está huevonado. El chileno no bebe alcohol, chupa como esponja. El chileno no se ducha, se pega una bañadita, ¿no? El chileno no fracasa, lo cagan. El chileno no tiene problemas, tiene cualquier atado. El chileno no va rápido, va hecho un peo. El chileno no es bueno, es bacán, es cabro sano, llega a ser gil de lo bueno que es. Eso es como muy generoso con nosotros mismos. Pero esas son frases que se dan en la común conversación, ¿no es cierto?, de nosotros, y la gente le parece de repente sorprendente esta forma que tenemos de relacionar. Yo quería decir otra cosa a propósito del habla chilena. ¿Somos realmente, después de haber escuchado todo esto, los chilenos tan mal hablados? En cada país de América el lenguaje popular tiene sus propias características. Yo creo que el lenguaje, este lenguaje, y el lenguaje popular en toda América de habla española, y en el otro seguramente también ocurrirá igual, lo que manifiesta en el fondo, no en el fondo, sino que en la forma y en el fondo, es la segregación social. La segregación social, racial y económica que se aplica sobre la gente, sobre todo a partir de la época, o sea, desde la colonia venía ya, pero ¿cómo se llama? Se manifiesta con mayor intensidad luego de la época de la independencia. En la época a comienzos del siglo XIX, final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, al menos puedo decirlo por Chile, una oligarquía chilena formada por las familias, digamos, de larga data en el país, con el poder, dueña de los campos, dueña de las primeras industrias que aparecieron, interviniendo en los negocios mineros, qué sé yo, ni siquiera vivía en Chile, se iba a vivir en Europa. Entonces ellos hablaban francés, por supuesto, que era la lengua de la aristocracia en ese tiempo, y tenían a su gente viviendo mal, como ya lo explicamos, y en manos de administradores que hacían lo que podían seguramente en estos grandes espacios rurales. ¿Ya? Dejo de compartir. Entonces,
Dejó de compartir porque eso. Sí. Momento. Abre la cuenta. Ahí está. Listo. Ahí están todos. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar? Primero podemos decir que no hablamos ni mejor ni peor que otros lugares de América. Hay otros lugares donde realmente uno escucha una bella lengua, por ejemplo en Colombia, la gente habla súper lindo, también me gusta mucho cómo hablan los mexicanos. Yo creo que en general los peruanos también, la gente habla muy bien. Lo que menos me gusta en realidad como hablamos nosotros y nuestros vecinos del otro lado de la cordillera, pero bueno, así es la cosa. No hay un modo único ni de hablar ni de escribir, pero algo que caracteriza a nosotros los chilenos son algunas de las siguientes cosas que les voy a señalar y que con esto vamos a terminar esta clase. Nosotros somos mandados a hacer para usar diminutivos y usamos el doble diminutivo. Una señora le pregunta a otra, ¿tiene niños chicos? Sí, chiquititos, dice la señora. O sea, usan doble diminutivo, chiquitito, o sea, más chiquitito que los chiquititos todavía. Le ponemos, a ver, usamos eufemismos. Siempre decimos, y esto se ha acentuado en el último tiempo, en los últimos años, siempre decimos una cosa por otra. Por ejemplo, yo saqué dos ejemplos que son divertidos, en realidad son divertidos la forma como se dice. Un vagabundo en cualquier parte donde se hable castellano, en Chile es una persona en situación de calle. Toma nota, ¿ya? Un pobre en Chile es una persona vulnerable socialmente. O sea, siempre estamos como que dando vuelta a las cosas para llegar al punto, ¿ya? Yo creo que eso es algo que debemos superar. Eso se ha acentuado este último tiempo y bueno, y se multiplica también por el efecto de las redes de comunicación. O sea, antes solamente la gente escuchaba la radio, la televisión y todo este sistema tecnológico que estamos usando, ¿no es cierto? Permite que estas cosas se manifiesten más corrientemente y que todos además, de tanto escucharlas, las aceptemos, ¿no es cierto? Aceptamos, por ejemplo, como muy chileno, el usar permanentemente garabatos que a veces denostan y perjudican y agreden a la gente sin ninguna necesidad. Deberíamos, yo creo, recuperar muchas de los vocablos de nuestras lenguas originales, porque son muy bellos, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Y claro, yo creo que valorar también lo que tenemos, porque es la herencia que tenemos lingüística, de que nos viene desde tiempos atrás, eso es lo que tenemos, pero ir superando, digamos, muchas de estas cosas que realmente afean la lengua y no contribuyen a ella. Sin embargo, los buenos garabatos de la lengua que hablamos en Chile son insustituibles y realmente es como muy gracioso escucharlos cuando en una conversación, ¿no es cierto?, en que uno a lo mejor no participa, sino que la está escuchando, ¿no? Oír y reírse de la forma como la gente habla. Finalmente, quiero decir algo respecto del tono de la voz que nos gusta. La gente dice que hablamos, que nuestro tono de voz es un poco chillón. Hablamos inicialmente y subimos el tono. O sea, empezamos en un tono normal y lo subimos, siempre. Alguien me contó una teoría acerca de eso. Y a mí me parece súper bueno, porque tuve la comprobación. Esta persona me contó que su profesora en la universidad, profesora de canto, había dicho que la forma como hablamos los chilenos tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el espacio que habitamos. Y ella puso el siguiente ejemplo. Dijo, mira cómo hablan los rusos, en forma estentórea, o sea, hablan fuerte siempre. ¿Por qué? Porque habitan un país inmenso. La Federación Rusa es el país más grande del mundo. Y es llana, en buena parte del territorio, es un territorio que es una gran llanura o una gran meseta, ¿cierto? Una llanura en altura. Entonces ellos hablan fuerte. Los hombres de las regiones planas hablan así, fuerte. ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Y ella dijo algo que me pareció súper interesante. Dijo, porque tenemos un país de este porte, pues, súper angosto, y lo encontramos por la tremenda cordillera. La tremenda cordillera es una pared. Entonces, por eso subimos la voz, dijo la profesora. Y yo conté esto en la clase que hice el año pasado. Y de repente, cuando dijo vi una pareja que se puso a reír, y se reían y se reían. Y yo dije, ¿por qué se reían tanto? Entonces era la pareja de venezolanos.
porque dijeron, es que nosotros venimos de los llanos, somos de la región de los llanos venezolanos, y en los llanos todo el mundo habla grito. He dicho. Eso. Bueno, eso era lo que tenía que contarles, pues. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacerme, o lo que ustedes quieran. Dame un segundo que voy a permitir que vuelvan a hablar. Ya. El que quiera hablar, por favor, puede hacerlo. Ya, y el que no quiere hablar también, pues se puede quedar callado, porque da lo mismo. Oye, Angélica. Dígame, ¿quién es el oye, Angélica? Sí, te escucho, ¿quién eres? Andrés Fernández, compañero de tu sobrino. No me digas. No me digas. Hasta ahí, Andrés, que no te veo. Hazme una seña. Hazme una seña. No te veo, Sí, miro el bueno, cuadro. sí. Bueno, ¿qué pasó, Andrés? Te quería... Espérame, voy a... Es que no te escucho. Dime. Si quieres te puedes... Ahora sí, te quería decir que me encantó escucharte. Ay, Andrés, gracias. Sí. Sí, Yo creo que a los niños... atrás, ahora. Te escucho. Los recuerdos de 30 años atrás están ahora. Pero 30 años, Andrés, no lo digas. Tanto tiempo, Dios mío. Oye, yo encuentro magnífico esto para los niños del latino, ¿eh? Porque yo sentí, estuvieron varios asistiendo a las clases, y sentí, una de las niñas dijo, fue como volver al colegio. Porque me dijo, tiene la misma voz y dice las mismas cosas. ¡Uy, Dios mío! Bueno, pero sí, Andrés, me encanta que hayas estado. Te mando un gran abrazo a ti, a tu hermana, a tu mamá, a todo el mundo. Muchas gracias por estar acá. En tu nombre. En tu nombre. Creo que soy la Gracias, hija, Andrés. creo que es de las pocas veces que he tenido clase con ella. Mi niñita. Ya, Pero nada, estudiamos para la prueba. Estudiamos. Cuenta, por favor, las gracias. Cuéntalo, por favor. Si correr un poco, lo hago. Por favor, cuéntalo. Mi mamá me preparó para dar la PSU en esa época, no sé cómo se llamaba, la prueba de aptitud en esa época, que teníamos que dar la historia. Y entonces yo entré a ingeniería forestal primero, y después me cambié a agronomía, entonces el segundo semestre me salí de forestal y me preparé. Y mi mamá me preparaba todos los días para la prueba de historia. Entonces me acuerdo también una vez me dijo, yo me estaba bañando, que si yo estaba todo el día en la casa, pero me estaba bañando y me abre la cortina así de repente en el baño y me dice, es que se me había olvidado decirte lo que pasó con Balmaceda, me dijo. Tenía un amante, me dijo, tenía un amante, pero mira, este es el detalle de la pregunta. Antes de irme a la prueba me dijo, acuérdate de mí, te van a preguntar cuál es el puerto que hay cuál es la única región que no tiene puerto. Claro. ¿Cuál es? Te van a poner un mapa, me dijo, te van a poner un mapa porque hay una región que no tiene puerto. ¿Cuál? ¿Que no tiene puerto? Ya, pues eso es tarea Sexta región. Tarea para la casa. La sexta región no tiene balnearios, pero no tiene puerto. No tiene puerto. No tiene puerto. Puerto donde lleguen los barcos y carguen y desembarquen. No. En resumen, Mirando, pensando el día, eso fue el día anterior a la prueba, y yo pensando, ¿qué le podrán preguntar? Claro. Ya, en resumen, la prueba tenía un máximo de 815 puntos. Y yo me saqué 805. ¡Guau! Pero si me molestaba todo el día con la famosa prueba. Pero lo extraordinario fue lo de la sexta región, porque fue justamente el mapa que le pusieron. Y yo le dije, fíjate que lo vas a reconocer porque tiene la costa muy rectilínea. Y así fue. Bueno, qué buen recuerdo. Ya. Hola, dígame. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Espéreme. hola, mira. Angélica, es un gusto poder hablar contigo y haber escuchado tu clase. Me ¿Con quién estoy hablando? La Ceci. ¡Ay, Ceci! Hola. Sí. Aquí, mira, haciendo pasado en realidad, porque yo no hice tantas clases de lenguaje, pero cuando estudié empezamos con el mapa de España, ¿no? Ya. Igual el lenguaje da para mucho. Sí, pues. Tiene esto de que es cambiante. Ajá. Y que eso significa que se va renovando constantemente. Y yo, fíjate que me detengo un poco
en lo que significó para nosotros, los que somos nortinos, el tiempo de las salitreras. Y ahí un poquito es detenerse porque de los ingleses, escoceses y otros que vinieron a la salitreras, nosotros heredamos muchas palabras. Yo recuerdo a mi madre hablar del speaker en vez del, en su lenguaje común y corriente. Ella no era una letrada, ¿no? Pero hablaba del speaker en vez del locutor, hablaba del goalkeeper, que era el etcétera. El tomar el lonche, que tenía que ver con el lunch, en fin, súper interesante, porque de cada sector estábamos recibiendo constantemente esta influencia notoria en el hablar. Así es que es un poco como un aporte para no olvidar ese pasado tan importante que todavía Muchas gracias. ¿no? Y te digo una cosa, Ceci, una cosa, yo creo que en el norte grande, que yo también, tú sabes, soy de Tocopilla, se dio esta cosa de las migraciones, ¿no es cierto? En el caso que tú estás relatando, eran los ingleses que eran dueños de las salitreras y que se habían instalado para vivir ahí, ¿no es cierto? En el caso de Tocopilla, por alguna razón, llegaron muchos, siendo una ciudad, un pueblo muy pequeño, 22.000 habitantes tendría no más que eso, había muchas colonias, y todos ellos aportaron términos que la gente siguió usando en Tocopilla, y ha seguido usando hasta el día de hoy, y a lo mejor ni siquiera saben que tienen un origen ni tan remoto tampoco, porque son del siglo XX, digamos, de la época de que las salitreras son chilenas, después de la, es decir, ni siquiera son chilenas, eran de ingleses, fundamentalmente, pero que eran, digamos, estaban en territorio chileno después de la Guerra del Pacífico. ¿Sí? Y eso nos deberíamos tenerlo siempre en cuenta cuando estamos hablando de los inmigrantes, porque este es un país inmigrante. Todos los países son en realidad países de inmigración. Qué bueno que fue así. Así es. Muchas gracias, Ceci. Yo quiero hablar. Ya. Bueno. ¿Quién es yo? Voy a hacer una pregunta yo, la Carmen. Dime. Es que estaba en la lista la palabra cagüín, que me encanta, y es una palabra de origen mapudungún, y es tan linda, y te la saltaste ni hablaste del cagüín. ¿Cuántos cagüineros habemos en el mundo? Tenemos que saber de dónde provenimos. Es que, ¿sabes, Carmen? Yo, mira, he estado afligida para cada clase, pero en esta en particular estaba más afligida que en otra, porque iba a meterme en un terreno que no es el mío, que es el lenguaje, digamos. Yo, si hubiera sido una clase de historia, habría podido seguir tranquilamente hablando. Estuvo súper entretenida igual, ¿eh? Pero lo de cagüín... Claro. Era importante haber hablado qué significaba. Exactamente. Cagüín es reunión en Mapudungún. Exactamente. Reunión en Mapudungún. En Mapudungún, ya. Mira. Oye, voy a... Ya. Que hay varias que han levantado su mano para hablar. Voy a darle el aula a la Andrea Ubal. Ya. Después viene... Espérenme, la Alejandra Briones, Margarita Mariambio y la tía Ichi también por ahí. Ahí hasta el momento. Margarita Mariambio aquí, Dios mío, ya, bueno. Oye, acá luego, muy buena la clase. Me recordó dos cosas. Una, cuando uno le toca llegar acá, nosotros, estamos acá en Montreal, y en Montreal se habla francés e inglés. Y empezamos a estudiar, ¿no es cierto? Y siempre que los latinos podemos nos juntamos. Entonces, uno tiene que empezar a sacarse el chileno para poder entenderse con los otros latinos y hablar un español más neutro. Entonces, eso no es fácil de desprenderse de la forma. Y a mí me pasó una anécdota que en uno de los primeros trabajos de grupo en el magíster, me junté con una colega peruana. Y había un concepto que yo había leído de la gestión que ella no entendía bien, entonces yo empecé a tratar de explicárselo. De pronto le digo, ¿cachai? Resulta que mi amiga peruana se pone de un color medio rojo así que con una mirada como que yo la había visto a Andrea cuando yo hago algo impropio, me dice, mira Mauricio, yo sé que ustedes los chilenos utilizan el cachai para otra cosa, pero en el Perú, cachai es como tener relaciones bestiales. ¡Ay, Mauricio! Trata de no usar esa palabra conmigo.
me quedó grabado. Y la otra anécdota es que me recordaste mucho. Claro, exactamente. Que es bien importante. Me acordaste que es una palabra que tenemos que la podemos usar como sustantivo, el huevón, la podemos utilizar como verbo, huevear, y la podemos utilizar como adjetivo, ahueonado. Entonces uno puede decir, hueón, ahueonado, me está hueveando. O sea, uno... Ese es el máximo, ese sería el máximo de la economía de palabras, ¿no es cierto? Pero qué palabra más útil. Es una multipalabra. Es una multipalabra. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, la Alejandra Briones. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué nosotros usamos guagua para bebé y los cubanos usan guagua para el medio de transporte? ¿Por qué? No sé, yo creo que la profesora de lenguaje que está ahí presente se fue o está todavía. No sé si estoy, pero la verdad es que... ¿Cómo se llama? Pero Ceci, ¿cómo se llaman las palabras que imitan los sonidos? Porque claro, yo también creo que... Puede ser por eso. ¿Cómo se llama ese tipo de palabras? Pero yo quiero hacer otra pregunta para la profesora español. ¿Por qué la palabra intendente acá en México es el último pelo de la cola en una oficina? Y en Chile el intendente es la máxima autoridad. Y son dos palabras que son los dos extremos dentro de un como formato de trabajo. Los dos extremos y usan la misma palabra para las dos cosas. Mira, que la palabra, yo creo, a ver si tú ibas a decir. No, mira, lo que yo quería precisar es que, como dije antes, que yo no he ejercido mucho en lenguaje, tengo 75 chiquillos, yo soy del año del Rey Perico, pero sí yo me tendría un poquito sin poder contestar con precisión lo que está preguntando, en que tenemos mucho localismo, que también tiene que ver, si yo lo llevo al plano de Chile, nosotros hablamos diferente dependiendo de las regiones donde estamos. Así es. Y usamos términos que no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, también existe esa dificultad. Ahora, si lo llevamos a un plano de países diferentes, con mayor razón. Piensen ustedes que acá nosotros en el norte decimos voy a comprar un dulce, y en otras zonas se dice voy a comprar un caramelo, y aquí el dulce significa igual para todos. Y dependiendo también del nivel sociocultural de las personas, ¿no es cierto? El lenguaje de los que están, por poner un ejemplo, los que están recluidos en la cárcel es diferente al de los pescadores y al de la gente, de los estudiantes jóvenes, etc. Entonces, yo no puedo precisarlo porque sería como inventar algo, pero yo me detengo un poco en el tema de los localismos que existen en todos los lugares. Claro que sí. Y la palabra, respondiendo a la pregunta de la Carmen, entiendo yo, Carmen, que la palabra intendencia, en términos generales, también se refiere a las actividades que organizan algo. Cuando tú dices algo es de intendencia, te refieres al abastecimiento de las comidas. Hay un juego de palabras ahí. Sí. Se usa en ese sentido. Vamos a darle la palabra ahora. Estaba Margarita Marambio. Están en alza también, hay varias manos, pero tengan paciencia, por favor. Tiene que sacarle el mute. Espéreme. Ahora sí, la escuchamos. Ya. Ahora sí, ya. Angélica, hola, te habla la May. Hola, linda. ¿Cómo te va? No sabes el gusto que tengo yo. ¿Cómo te traslado a mi gusto y al placer que he tenido de escucharte en esta clase, a la cual yo solamente asistía a través del recuerdo de mi marido? A tus clases. Ay, sí, siempre me dijo, las mejores clases del colegio al cual asistí eran las de historia con mi profesora Angélica. Oye, y recibí la invitación y vine, por supuesto, muy encantada, porque quería tener esta experiencia de estar contigo, escucharte, por todo lo que me habían hablado, ¿no? Que fue como una motivación para mí, para escucharte. Y tenía curiosidad, fíjate, mira porque se va siempre por dónde irá a abordar la Angélica el cómo hablamos los chilenos. Y me encantó porque en el fondo habla de tu expertise en la historia, en esto. Me encantó tu enfoque, porque yo tengo como
otro sesgo, otra deformación con el lenguaje, ¿te fijas? A través de mi disciplina, que tiene que ver con cómo hablamos, lo que transmitimos. Y siempre se dice que el pensamiento, el tránsito, el vehículo, es el lenguaje. Claro que sí. Entonces de ahí surgen miles de categorías, miles de patologías del lenguaje, deterioros del lenguaje por afasia, por daño neurológico, etcétera. Pero me encantó tu enfoque, porque lo viví, y claro, y lo viví desde dónde llegó el español acá. Yo soy muy ignorante en tu disciplina, muy ignorante, y me encantó, me hizo mucho sentido, pude ganar muchas cosas, ¿no? El cómo también esto de que hayan llegado los árabes a esa península, tenemos tantos conceptos que tienen relaciones también con la árabe, almohada, ¿te fijas? Zanahoria. Zanahoria, y así. Entonces, Mira. Bueno, eso, Angélica, transmitiste el Salagarra. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Maggi. Mira, a propósito de lo que dijo la Maggi, hay dos ejemplos que uno tiene en el lenguaje cotidiano y que nunca nadie se acuerda de dónde provienen. Cuando me despido y digo adiós, estoy haciendo una invocación medieval. Estoy diciendo, repitiendo el comienzo de la frase con el cual los peregrinos partían, ¿no es cierto? No sabían si iban a llegar a donde iban o no, porque eran los tiempos, estoy hablando de la época feudal, ¿no es cierto?, donde era terrible la vida. Entonces, la invocación comenzaba: a Dios pido que me acompañe en el camino y me salve de los peligros. ¡Ay, qué lindo! Y por otra parte, usamos también el ojalá, que también es una invocación hacia Alá. Lo quiera Alá. Alá lo quiera. Ojalá, y era más larga la invocación, obviamente. La hemos reducido al ojalá, que nos está recordando, o sea, no nos está recordando, en realidad la repetimos nomás, pero ya que estamos hablando de esto, hay dos invocaciones medievales que tienen que ver también con la invasión árabe de España, de la cual hemos heredado muchísimas palabras, ¿no? Que las usamos constantemente y no nos damos cuenta que las usamos, ¿ya? Es bonito eso, ¿eh? Yo vengo de un abuelo que vino del sur de España, ¿no? Vino de Murcia, a comienzos del siglo XX. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿cuánto me queda, cuánto hay en mí todavía de las lejanas generaciones de personas que habitaron en ese lugar y que son parte de una familia originaria que ya se perdió en la noche de los tiempos, pero uno conserva dentro, yo creo, eso siempre. Eso. Le toca el turno a la tía Ichi. La tía Ichi. Ella me dice tía Ichi, no hay cómo que me diga Ichi, pero ya se acostumbró. Ya. Tía Angélica, me encantó, solamente era felicitarla, me encantó. Yo no pude estar en las charlas anteriores. Yo espero que esta la suban para poder grabarla, porque sé que van a subir, usted va a hacer se va a ver en YouTube, así que voy a estar ansiosa por verla, porque además mi sobrino, que uno está en Suiza en este momento, está esperando porque allá ahora no podía verla porque está de madrugada. Así que yo le dije que le íbamos yo se lo iba a mandar el link por YouTube. Así que le mando un beso grande y que yo voy a estar esperando el próximo tema, pues. Ya, pero déjame tomar unas vacaciones a todos, por favor, porque de hecho esta es la cuarta clase. Esto es como una especie de reality, de telenovela, no sé, de telepasión. Uno va a estar esperando los capítulos, no se va a poder perder usted mucho tiempo. Bueno, ya. Así que tienen que preparar otra. Ya, pues gracias. Ya, le mando un beso grande. Ya, igualmente. Gracias. Bueno, ahora viene Denise Labarca. Hola. ¿Dónde está? Yo soy una colada aquí, Angélica. Yo soy pariente de Ana Carrasco. Mira. Sí, ahora sí. Tenemos el placer. No, pero te he visto de repente en el Facebook. Autorización para cremar a un solamente, Espera, que tengo algo que está abierto. La tía Jimena. Ya, disculpa, Denise. Ya. Ahora sí. Agradecer este lujo de poder estar acá con ustedes compartiendo una clase magistral de cocina. Y tengo algunas consultitas dentro de esto, y es que
bueno, tú explicas, ¿cierto? Algo que, y es que la mayoría de la gente que llega de España a América es del sur de España, y con un acento muy característico, y que uno los escucha y uno dice, chuta, ahora entiendo muchas cosas, digamos. Hablan parecido a uno, pero también por otro lado uno mira a los vecinos del continente y se ven cosas tan distintas también. Por ejemplo, los chilenos nos saltamos las S, el famoso ceseo. Claro. No terminamos las palabras, pero si tú miras a Perú o miras a Bolivia, tienen una pronunciación perfecta. Entonces, siempre he tenido esa duda de que no entiendo muy bien cómo se generaron tantas diferencias entre países vecinos, sobre todo países vecinos, donde se supone que veníamos recibiendo influencias culturales parecidas desde España, y también cómo se fueron generando los acentos caribeños, por ejemplo, también tan distintos. Tendrá que ver con que ahí hubo más influencia de los pueblos africanos, que acá estábamos todos más separados, en compartimentos más estancos, lo que era indio, lo que era negro y lo que era criollo. Mira, yo tengo una respuesta para la primera parte de tu pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que considerar algo que de repente como que se borró, pero fue en su momento también descrito de esta manera. Yo creo que Chile era como una isla. Piensa tú que, ¿cómo llegaba la gente a Chile? Por barco, no tenía más. O por el camino de los desiertos, por ejemplo, la expedición de Valdivia viene por los desiertos, y la de Almagro, que es la que viene primero a la conquista, viene por la cordillera. Esos que llegaron por la cordillera, mira, venían esclavos en esa expedición de Almagro, y no llegó ninguno vivo abajo, porque se vinieron por 4.000 metros de altura desde que salieron del Cusco y avanzaron y entraron al territorio que después iba a ser de Chile, y vinieron por la cordillera. La cordillera nos aísla. No, hoy día no, porque tenemos aviones, tenemos, autos, carreteras y todo lo demás. Pero piensa tú que la mayor parte de nuestra historia, este país fue como una isla. Estaba sitiado, no situado, sino sitiado por la cordillera, y así es bien difícil, ¿no es cierto?, el acceso desde el lado este hacia nosotros. Y por lo demás, la otra vía de acceso era o el camino de los desiertos, que era también muy difícil, y el otro era el mar. Oye, el mar, chiquilla. Imagínate, piensen solamente en esto. Llegaban las expediciones de los españoles a las Antillas. Después se les ocurrió el año 1519 comenzar la exploración hacia el oeste, porque alguien les contó a los que estaban en Cuba que había un espectacular reino, ¿no es cierto?, en el territorio que estaba un poco más allá. Hicieron la conquista de México. Después hicieron la conquista de Centroamérica. Y después la conquista del Perú. Chiquillos, ¿cómo lo hacían? O sea, era caminando, ¿no? Y con unos barquitos así, piñufla, podríamos decir, que lograban llegar bordeando la costa hasta Centroamérica. Y después, igual hacia el Perú. Pero no había cómo comunicarse. En 1520 recién, Magallanes encontró la pasada del Atlántico al Pacífico, y después siguió de viaje, y después se murió por allá por las Filipinas, ¿no es cierto? Y bueno, y quedó una ruta abierta, pero una ruta que no servía mucho. Entonces, Chile era un país súper aislado. Cuando lograban pasar los barcos, esta ruta, que no era la de Magallanes, sino que la del Cabo de Horno, que era muy, muy difícil, y es muy difícil todavía hoy día, con toda la modernidad, ¿no es cierto? Eso era algo espectacular, que pasaran el estrecho y subieran la costa. Y ahí podía llegar la gente a la costa chilena. Pero también con el tiempo vinieron por el norte, porque por razones económicas se instaló, digamos, el viaje de un navío que se llamaba el Navío del Oro, que recolectaba, bajaba desde Panamá y recolectaba el oro del imperio, del virreinato del virreinato de Perú, digamos, y después del virreinato de Nueva Granada más arriba, por el lado de Colombia. Entonces, era la única posibilidad. Y cuando había alguna guerra en Europa, una vez no me acuerdo qué guerra, y no vino ni un barco en 3 años, y menos un barco hasta Chile. O sea, esta era una isla. Y yo decía, lo de la isla, respondiendo a la pregunta que me hizo, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Denise. La Denise. Ya, respondiendo a esa pregunta,
¿Por qué hablamos distinto? Porque vivíamos en una isla continental, si se puede decir, pero era muy raro, rodeada por un desierto, rodeada por una cordillera casi infranqueable y por un mar que podíamos ocupar harto poco. Déjenme contarles una anécdota a propósito de esto. Tú sabes que siempre fue muy difícil cruzar la ruta, utilizar la ruta del Cabo de Hornos. Muy difícil. En el siglo XIX, o sea, ayer nomás en el tiempo, los capitanes de los barcos que lograban cruzar el Cabo de Hornos formaron una sociedad que se llama la Sociedad de los Capitanes del Cabo de Hornos, de los que cruzaron el Cabo de Hornos. En recuerdo de esa sociedad del Cabo de Hornos es que existe la Hermandad de la Costa en Chile. Esa es una de las cosas que se relaciona con la Hermandad de la Costa. Mírate. Bueno, la respuesta es esa, que estamos al final de todo, al final. Por eso que éramos tan, tenemos esa mentalidad de isleños también, un poco desconfiados también, ya no hoy día, por supuesto, pero estoy hablando en términos generales, mirando hacia atrás como hemos seguido nosotros. ¿Ya? Muchas gracias. Oye, hay dos personas que hace mucho rato están levantando su manito. Sí. Ya. Es la Susi y Pelao. Pelao fue primero que Susi, así que Pelao, no sé qué Pelao es, lo siento, pero ya, que hable, por favor. Le cedo la palabra a Pelao. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya. Sí. No, era un pequeño comentario. Era el tío Pelao. Sí, un pequeño comentario. Mira, como la clase es estupenda y no nos damos ni cuenta cuando estamos inmersos en este vocabulario tan particular que tenemos los chilenos. Quiero, como decía Angélica, que no es menos en este país ni en otro. Los mexicanos son muy folclóricos también y tienen una cantidad enorme de vocablos simpáticos. Y bueno, con respecto al famoso garabato del huevón, que un día un cura me comentó, un cura francés, cuando llegó y conoció el garabato, a él le llamó mucho la atención que nosotros los chilenos lo ocupábamos para señalar a un hombre como también a una mujer cuando le decíamos huevona. Claro. Y lo otro que le llamó mucho la atención es que es el único garabato que él en su historia había conocido que se podía hacer con expresión. O sea, ahuecando la mano y blandiéndola hacia arriba y hacia abajo. A él le llamó mucho la atención que ese garabato lo podíamos hacer simbólicamente. Me parece extraordinario. Ya, un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, gracias. ¿Y quién, Mariana? Perdón, la Susi que tiene su mano. Ya. Susana. Yo. Yes. Sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Estoy buscándola. ¿Susi? Ya, no importa, pero dime. Espérame. Vamos a cederle entonces a la Alejandra Briones Menta. Tía, dile nomás mientras la Susi me comunico con ella. Ya. Oye, es que yo me preguntaron qué chingados. Y aquí en México, chingado, es que aquí en México hay muchas palabras que yo creo que han de ser unas aztecas y otras mayas, seguramente son de origen autóctono, y realmente tienen muchas palabras difíciles. Cuando nosotros llegamos a México, realmente fue como aprender a hablar otro español. Me imagino. Súper diferente. Sí, claro, porque aparte nuestras palabras no significan lo mismo. O sea, efectivamente nuestros chilenismos son tan chilenos que ellos jamás habían oído hablar de ellas. Entonces nosotros hablamos un español diferente, entonces tuvimos que aprender a hablar su español. Pero aparte en México, donde vives, en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, realmente son también diferentes tipos de español. Me imagino que por el tipo de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De tribus, ¿cómo se llama? Civilizaciones. Claro, sí. Claro. Entonces, la palabra chingado, por ejemplo, es una palabra que la usan como diablo. Por ejemplo, dicen, ¿qué chingados hiciste? O sea, ¿qué diablos hiciste? Pero también chingados es algo malo. Porque dicen, no, es que está chingado, o sea, es que está mal, es que se fregó. Pero es una palabra grosera. No es no es una palabra grosera. Y también se puede, fíjate, estaba pensando que sí lo usan como sustantivo, como verbo, y hasta como adjetivo calificativo la mayoría de las veces, porque realmente es una palabra que se usa mucho. Es muy usada realmente. Porque pero no es bonito. Claro, es que es como el huevón, es dúctil. Claro. Se lo puede usar en distintas circunstancias, claro. Eso.
Más o menos Mira, así. te digo una cosa, yo nunca fui muy garabatera, para nada, en realidad, pero con el tiempo y la vejez me he puesto, no tanto, pero el huevo lo uso cada rato, en realidad, he dicho. Claro, por ejemplo, aquí gracias. el huevón y la huevona son gente floja. Sí, pues, claro que sí. Claro, dicen, ay, es súper huevón, es súper flojo. ¿Viste? No tiene la connotación tan grosera como la tiene en Chile, ¿no? Que es más profunda, realmente. En realidad no. Ya. Digo, no es bonita, pero... Elizabeth también quería preguntar algo. Ya, dígame, doña Elizabeth. ¿Qué me va a preguntarle Elizabeth a mí? Tengo que preguntarle yo a ella mejor, pues, dígame. Espera. No, yo solo quiero saludarla, agradecerle la posibilidad de no, pero esta es escucharla. otra Elizabeth. Es otra Elizabeth. Ah, ya. Sí. Dígame. Saludarla, agradecerle la oportunidad de escucharla, de aprender. Y bueno, yo creo que una de las cosas positivas que tiene el cómo nosotros empleamos la lengua es que nos ha dado grandes poetas y grandes folcloristas también. Exactamente, exactamente. Yo creo que esta combinación que se da tan característica por lo mismo que usted señalaba, estas fronteras que son más bien naturales, generan eso, una gran cantidad de gente hoy día también haciendo de la lengua una expresión, una forma de expresión bien artística, bien poética. Qué lindo lo que dijiste. Sí. Eso. Muchas gracias. Mira, a propósito de lo que ella dice, quería decir algo. Es la Eli Rocco. Amiga Eli Rocco. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que decía Elizabeth, pero no te relacioné por si acaso. Eli, qué gusto escucharte. Oye, mira, Eli y todos los demás, yo, una canción que las encuentro que tiene una poesía maravillosa por las palabras que emplea, no tanto por el, no sé si decir, sí, también por lo que trasciende de la canción, ¿no? Pero por el uso de las palabras, es La exiliada del sur, esta canción de la Violeta Parra, en donde usa todos los nombres de los pueblos y ciudades del sur, de los lagos y de los ríos. Es maravillosa realmente. Y ahí uno aprecia lo sonoro, lo transparente, lo cristalino, ¿no es cierto?, que tienen estas palabras. Y que, como alguien dijo por ahí, tendríamos que recuperar, ¿no es cierto?, para usarlas más a menudo. Sí. Oye, también levantó su mano la tía André y el tío Mauri, que están ahí. Sí, los veo, a los dos. También habían preguntado algo. Y no compartir nomás también a raíz de esta discusión, de esta conversación del huevo uso. Sí. Nosotros cuando llegamos a Montreal nos arrendó un guatemalteco. Ya. Y este guatemalteco había tenido una amiga chilena que le enseñó a hacer empanadas. Ya. Nosotros llegamos a principios de septiembre y él llegó para el 18 de septiembre con una bandeja de empanadas de pino. ¡Ay, qué groso! De pino que él hacía. Ya. Y nos emocionó porque estábamos en pleno 18 de septiembre mirando por Facebook todas las fotos ahí de que subían de los asados y nosotros en Montreal y empezaba a ponerse frío y llegaban estas empanadas. Maravilloso. Y su señora lo vio que mientras estaba haciendo las empanadas encontró que eran como fomes porque tenían como solo cebolla y carne. Entonces le dijo, ¿por qué no le echas unas verduras a las empanadas? Y Edwin nos contó que le dijo, pero ¿cómo se te ocurre que le voy a echar esas babosadas? Me las van a tirar por la cabeza a los chilenos. Y ahí aprendimos nosotros que a ellos huevadas le llaman babosadas. Un huevón es un baboso. Claro que sí. Pues. No termina, la lección es que uno no termina nunca de aprender, ¿no es cierto? Eso. Qué bien. Bueno. Es difícil. No sé si... La moraleja es que no hablamos... Dele. Yo iba a decir una cosa, que la moraleja es que el español que nosotros hablamos, realmente, como dice la tía, es como de una isla lejana. Porque yo conocí también cuando vivimos en Estados Unidos, en San Antonio, conocimos un grupo
que eran como puertorriqueños y cubanos, eran varios latinos, y entonces me acuerdo que ellos decían que los chilenos no hablamos español, hablamos alguna, pero no español. Cosa. Ajá, que los chilenos creíamos que hablamos español y que todos los demás nos decían, sí, mijito, usted habla en español, pero nosotros hablamos un idioma extraterrestre que no es español. Oye, en una de esas, claro que sí. Imagínate una conversación, oye, en Chile. Hola, huevón, ¿cómo estáis? Bien, huevón, ¿y tú? Y entonces dice, ¿cómo? ¿Y qué hueá es esta? Todo el huevo es lo que nos sirve para todo, Dios mío. Socorro. Sí. ¿Y Mariana? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera decir, porque ya llevamos casi 2 horas para dar concluida la clase, porque la profesora así lo exige. Tía, pero hago otra clase. Sí, por supuesto, voy a pensarla, pero dame una semana de vacaciones, porque la verdad, lo que me estresa un poco esta cuestión, ¿no? Porque pienso, va a estar tal persona, entonces empiezo a pensar en todas esas cosas y se me van las ideas, se me va todo. Yo mandaron un saludo, ¿puedo interrumpir? Sí, tía Angélica, yo la Chiqui. Linda, Chiqui. La verdad que un gusto gigante verte, primera vez que también nosotros nos sumamos aquí a esta charla. Esto de ver a la coneja madre en todo esto ha sido realmente maravilloso. Sí, por eso. Así que un beso gigante, fue muy grato poder escuchar y ver a las niñas igual. De repente ahí veía a la nana riéndose con Pedro, de repente pasó por ahí la Claudia y todo eso que no los veía hace mucho tiempo. Así que te ha sido gratísimo poder compartir contigo, maravillosa tu clase. Nada, es el día a día seguir aprendiendo. Un beso gigante, gigante a la distancia y igual que el resto, ojalá nos podamos ver en la próxima también. Un beso gigante a todas las conejitas y a la coneja madre. Gracias, sí, gracias. Muchas gracias. Yo creo que ha sido súper terapéutico esto de juntarnos y pensar que dejamos al famoso coronavirus a ver si se vuelve bueno, como dijo el ministro, lo estamos ahí afuera esperando, y mientras tanto hacemos la clase aquí y lo pasamos bien. Así que muchos cariños a todos y espero yo también volver, que nos vamos a juntar. Ya, pero no se estrese. No me voy a estresar. Cariños, ya, ha sido un agrado. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Hola, tía Hanna. Chao. Oye, ya vamos. Chao. Gracias. Oye, ya la queremos mucho. Está la tía Ceci. ¡Ay, está! ¡Mira, la Chupi! Hola. En la Vale. Linda la nana. Oye, la profesora se desconectó al tiro. No, ya no quiso, ya se rindió. Estaba nerviosa. La más nerviosa que costumbre, ¿ah? ¿Estamos en recreo ahora? Estamos en recreo, sí. Tengo que llamar a mi yaya, debe estar ahí mal. Ahí está la Hanna, que hable la Hanna. El Neco queda a cargo ahora. Hace un juego, Neco. Oye, son terribles, familia. Hagamos un asado. Se desbandaron. Hola, Salud, Neco. El lenguaje, ya, pues. Hola, micrófono. Que la tira la Hanna. Alejandra Briones. ¿Qué pasó? Que la Hanna, la tía Ceci, ellos son familiar del tío Jaime Montenegro. No sé si por el lado de ¿te acuerdas de la tía Adriana Montenegro? Que era amiga de y allá son las nietas. Oye, yo tengo audio, ¿no? Sí. Los Montenegro vivíamos en Antofagasta cuando mi hijo era chico, vivíamos frente a la casa de la tía Adriana. Entonces bajábamos del edificio y atravesábamos a la casa de la tía Adriana. Ellos tenían 2 casas, una al lado de la otra. Las niñitas revoltosas eran esas que están ahí. Yo creo que todavía no existían. Eran el pelo. Pedro. Hola, Peter. Hola, Niquito. Hola, Pedrito. Mañana vamos a hacer los congrios. Sí, mañana. Vamos a comer albacora para sacarle pica a la tía Carmen. Vamos. Oye, albacora con pan amasado. No, caldito congrio. Padrísimo. Oh, Dios mío. Ya, padrísimo, albacora con pan amasado. Miren mi pan
qué bello. Con visita en la mañana, con frío. ¡Sí, qué rico! ¡Qué rico! Y ahí está la Eli Rocco. ¿Saben quién es la Eli Rocco? ¿Saben quién es la Eli Rocco? No, ¿quién es? Era cuñada de la Paulina Núñez antes. Ya. Ya. Sí, ahí sigue, ahí sigue. Era un medio pariente, pero que nadie sepa. Secreto. Sí. Oye, compadre, quiero tomarme un vino. Es mi cuñada igual. La novena. ¿Viste? Y sigue Es igual. mi cuñada igual. Y los niños son mis sobrinos. Muy bien. Escucha. Y ahora que estamos todos recién en la novena. ¿Va otra vez? La novena, pues hay que rezar. Corresponde, ya es la hora de dormir, hay que rezar la novena para estar bien con todo. El Neco, a ver, yo quiero saber una cosa, ¿por qué si el Neco fue el primero que dio la idea de esta clase de chilenismo, por qué no nos da él una cátedra? Eso digo yo. Que yo locura weá. Él va a dar la clase, ¿cómo se llama? La exposición. Vamos a el capítulo del huevo lo vamos a poner en práctica. Ya. ¿Ah? Listo. Pero hagamos asado. Oye, me quedé sin batería, ya me voy a tener que desconectar, se me va a apagar. Oigan, un besito. Un besito. Chao, nanita, vale, les quiero mucho. Mira, chao. Chao, gracias. Chao. Oye, les ha hecho re bien la cuarentena, todos en regios, también embarnecidos, como dicen acá. Todos, nosotros también. Estamos redonditos. Estamos redonditos, sí. Estoy así en la cámara y me hago así. Chica, que uno se va pareciendo a Barney, ¿se acuerdan de Barney o no? ¡Ay, qué horror! La comparación. ¿Cómo dice? No puedo creerlo. Ya, nada. ¿Qué? Conecta tu micrófono. Esto ¿Qué? es lechuga, ¿eh? Ah, la Hanna. No, mira. Sí, claro. Chao. No, Chao, chao, ya me voy yo. Chao. Chao. Chao a todos. Chao. Insisto. Chao, vaya a rezar, mijito, no se lo olvide. Sí, ya vamos a empezar con la Vale ahora. Ya, listo. Que les vaya bien. Mucha suerte, ¿ah? 5 Ave María por todas las maldades que hicieron en el día de hoy, mínimo. Ya, chao. 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 Compadre. Chao. ¿Y la tía Jime, que tan callada también que está? Voy a ir a averiguar eso. Tía Jime, ¿me escucha? Hola. Me hace que ahí está la Jime. Hola, Jime. Sí, po. Se fueron mis papás también. Ya, chiquillos. Hola, Valentina. Feliz día de los hijos. Valentina. Son 8,2% el número más alto de los últimos 10 años y que nos va a ayudar a ponerla en contexto. Ya, besito a todos. Chao. Chao, chao. Felicidades a todos, que tengan bonitos días. Qué linda tus uñas, Mariana, te pasaste. Bueno. Ay, Bye. gracias, tía. Chao. Chao, Vale. Valentina, feliz Ay, día la del gato. niño. Chao. Chao. Bye. Chao, chao. Que estén súper. Hola, gato. Chao. La gato. Oye, Ahí estaba la gato. Hola, Mariana. Hola, mamá Carmen. ¿Cómo estás? Bien. Te dijiste a tu hermano que feliz día del niño. Mamá. ¿No te acordaste? chao, chao. Chao.